Hace probablemente un año y medio, caminando en algún pasillo de una institución, me encontré con el doctor Martínez Aíd. En aquel entonces yo era el presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, y bueno, soy reumatólogo de formación, y pues platicábamos de que hay un grupo de medicamentos que lo damos mucho los reumatólogos, por supuesto. Sin esteroides no seríamos reumatólogos, mucha gente nos dice. Y por otro lado, pues unos medicamentos que utilizan ustedes los oncólogos en dos cánceres, en lo que es el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y estos tres medicamentos son de las causas secundarias dentro de los fármacos que son, en realidad hoy están dando muchos problemas en la población que los tiene que usar. Entonces decidimos realizar unas guías para que los médicos que usamos estos medicamentos, pues tengamos como algo para poder, digamos, tener nuestro basal y nuestro seguimiento en nuestros pacientes, ya que no hay tantas guías como uno lo hubiese pensado, como lo hay en la osteoporosis primaria posmenopáusica. En realidad aquí hay menos información. Entonces, decidimos, ¿me puede pasar la primera, por favor? Ok. Entonces decidimos juntarnos tres sociedades. Por un lado ESMEO, por el otro lado el Colegio Mexicano de Reumatología y por otro lado la MOM. Entonces nos juntamos bueno, conversamos los tres presidentes en aquel entonces. Yo ya no estoy, actualmente sigue el doctor César Pacheco en Reuma, el doctor Martínez Aíd en ESMEO, y bueno, actualmente el doctor Torres Naranjo, que es nuestro actual presidente de AMOM. Yo dejé el cargo hace algunos meses. Entonces, bueno, pues hoy vamos a presentarles, es decir, es la primera vez, estamos terminando los ajustes finales, pero prácticamente ya están terminadas nuestras guías, y hoy tenemos la presentación de las mismas. Y tenemos para ustedes cuatro pláticas, así lo estructuramos. Por un lado está el doctor Alberto Alvarado Miranda, él es oncólogo, que ustedes lo conocen, está en el Instituto Nacional de Cancerología. Está el doctor José Luis Mayorga Butrón, él es del grupo metodológico que colaboró con las sociedades. Él es un experto en guías de desarrollo, es uno de los pocos mexicanos que está dentro del grupo americano de guías de práctica clínica. Está el doctor Jorge Esquivel Valerio, él es reumatólogo, él es de aquí de la ciudad de Monterrey, está recibiéndome a mí como su compañero de reumatólogo, junto con ESMEO, por supuesto, y él nos hablará sobre las recomendaciones para osteoporosis inducida por esteroides. Y está la doctora Rubalcaba, Eva Rubalcaba, ella es gineconcóloga, y ella es parte de la mesa directiva de ESMEO y actualmente se encuentra en FUCAM. Ya nos hablará sobre las recomendaciones de los grupos de medicamentos oncológicos. Y el doctor Butrón nos hablará de la metodología, cómo hicimos las guías, y el doctor Alvarado el impacto que tiene. Pero déjenme presentarles a ustedes el grupo de desarrollo. Están por las sociedades que participamos, bueno, un servidor, por la MOM, es el doctor José Luis Alberto Morales Torres, también es reumatólogo, está por la MOM. El doctor José Alfredo Álvarez López, él es endocrinólogo, también es parte del grupo de AMOM. Y luego está el doctor Esquivel del Colegio de Reuma, el doctor Alejandro Díaz Borjón por el Colegio de Reuma y el doctor Everardo Álvarez. Ellos fueron elegidos por el presidente porque ellos han escrito cosas de esteroides en la población reumatológica. Y por parte de la sociedad de ESMEO, que fueron seleccionados por parte del doctor Martínez Aíd y su grupo de trabajo, está el doctor Alberto Alvarado por ESMEO, la doctora Cintia Villarreal Garza, ella también reside aquí en la ciudad de Monterrey. En esta ocasión, pues, ella participará en otros foros para presentar las guías. Está la doctora Rubalcaba, que ella participará. Está la doctora Paula Cabrera, que también entiendo que es de la mesa directiva de ESMEO. Por supuesto que el presidente de ESMEO, el doctor Martínez Aíd, y hay una nutrióloga, porque acuérdense que hay una parte muy importante entre calcio y vitamina D, donde fortalece el hueso. Entonces hay una nutrióloga que está por parte de ESMEO, y además ella trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Y hay un urooncólogo, el doctor Sael
Santana, él es por parte de Desmeo. Y verán al grupo que apoya, es un grupo muy fuerte aquí en México que Reuma y AMOM ha trabajado en el desarrollo de guías, liderados por José Luis Mayorga. Él está allá en el Instituto Nacional de Pediatría, pero está también la doctora Ana Luisa Rodríguez, la doctora Berta Montalvo, la doctora Lilia Velasco y el doctor Marco Antonio Figueroa. Todos ellos pues somos el grupo que desarrollamos este trabajo. Finalmente sí creo que este grupo institucional, este gran grupo que nos reunimos muchas veces, hoy por Zoom, afortunadamente esto son de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, nos está dejando la pandemia, porque pues ahora todo es virtual, nos conectábamos a cierta hora de la noche, en realidad ya eran entre 8:30, 9 de la noche, donde empezamos a trabajar, y obviamente cada quien nos llevamos nuestra tarea. Entonces sí creo que la unión hace la fuerza. Espero que estas guías muy pronto ya estén publicadas y las podamos compartir prácticamente con todos los médicos que utilizan estos medicamentos para poder tener una mejor calidad ósea en nuestros pacientes. Pues sin más ni más, les dejo con el doctor Alvarado. Él va a estar virtual, que nos presentará el impacto de estos medicamentos a nivel óseo. Pues muchas gracias. Agradezco a la mesa directiva de SMEO, al doctor Héctor Martínez Zahid, por esta cordial invitación a presentar esta parte introductoria al manejo y evaluación de la osteoporosis en pacientes con cáncer de próstata y mama. Conflictos de interés, quiero comentarles, bueno, a veces he recibido honorarios esporádicos por algún evento académico, parte de Amgen, Roche, Pfizer, pero realmente ha sido muy esporádico. No posee acciones de ninguna industria farmacéutica o distribuidora, ni tampoco acciones de alguna casa formadora de nuevos fármacos, así que realmente los conflictos de intereses son mínimos. ¿Dónde estamos ubicados en este momento en cuanto al cáncer? En el mundo hay alrededor de 20 millones nuevos de casos de cáncer a nivel, en este pequeño globo terráqueo que habitamos. Cáncer de mama y cáncer de próstata representan aproximadamente el 20% de todos los casos a nivel mundial. Cáncer de mama es la principal causa de incidencia neoplásica en el mundo, con cerca de 2.262.000 casos. En México no estamos muy lejos de esto, tenemos alrededor de 29.900 casos nuevos de cáncer de mama y de próstata otros 26.742. Entre ambas patologías, que son las dos más importantes en el país, representan el 30% de todas nuestras neoplasias en este momento, o al menos en el año 2020, lo cual nos da una idea de lo que tenemos en la actualidad como un reto diagnóstico y terapéutico los oncólogos y enfrentándonos a nuevos retos como es el manejo de la osteoporosis. ¿Por qué es importante? En cáncer de mama tenemos históricamente una gran cantidad de fármacos y últimamente los inhibidores de aromatasa junto con el tamoxifeno forman parte del armamentario terapéutico que, a pesar de que tenemos un gran espectro de manejo con diversos bloqueadores moleculares y nuevas terapias dirigidas, pues no podemos negar el beneficio de la hormonoterapia en la supervivencia de nuestras pacientes con cáncer de mama. Ahí tenemos, por ejemplo, nada más con el tamoxifeno, cómo el beneficio existe de la mortalidad del 9% en todos los grupos y del 11% en las tasas de recurrencias. Y esto se debe principalmente porque el microambiente hormonal, el microambiente celular dentro de la mama y también dentro del hueso está altamente regulado por la cantidad de estrógenos y progesterona que vemos en todos los ciclos ovulatorios de las mujeres. Y eso también desarrolló, aquí tenemos el ejemplo del desarrollo de los nuevos fármacos, los inhibidores de aromatasa, que hoy en día en mujeres posmenopáusicas van a ser nuestra primera línea de manejo para esas mujeres, tanto en enfermedad localmente avanzada, temprana o incluso en enfermedad metastásica en combinación con otros fármacos. Para cáncer de próstata sucede algo muy similar, ya que la producción de andrógenos por parte de la misma o por parte de la glándula suprarrenal tiene también mucho que ver en la salud ósea de los varones y evidentemente en el crecimiento de las células tumorales de esta neoplasia. Eso nos ha permitido hacer diversos bloqueos a diferentes niveles, ya sea con inhibidores
inhibidores de la liberación de las hormonas gonadotrofínicas, inhibidores de la síntesis adrenal como el ketoconazol, inhibición competitiva periférica con los antiandrógenos esteroideos o no esteroideos, para este caso de la enzalutamida y otros nuevos fármacos que ya estamos manejando, o la ablación de fuentes de andrógeno como es la orquiectomía. Y esto, pues, evidentemente en los varones, junto con otro tipo de patologías, pues nos pueden llevar a un gran problema que es la osteoporosis, lo cual ha sido pocamente evaluado. Recordemos que el hueso sano es una combinación o una lucha entre dos partes, una remodelación, que van a formar la remodelación. Por un lado están los osteoclastos y por otro lado están los osteoblastos. El equilibrio entre ambos nos va a dar al final la formación del hueso y la remodelación del mismo. Y esto está muy regulado en forma hormonal, tanto por la tiroides y la absorción a nivel del tracto gastrointestinal del calcio, determinado también por el calcitriol y importantemente a nivel renal. Todo esto se conjuga para que el hueso esté sano en un momento dado y cualquier alteración a cualquiera de estos niveles nos puede dar como consecuencia un deterioro en la densidad ósea. Recordemos que no son solamente estos son los únicos componentes, hay componentes genéticos, raza, género, el estatus hormonal, los que van a condicionar la salud ósea, factores no genéticos, el medio ambiente, la nutrición, la actividad física, los diferentes comorbilidades y factores de riesgo que van a determinar la estructura y densidad de este hueso. Entrando en el tema, la osteoporosis está definida como una patología del sistema esquelético y está caracterizado sí por la pérdida de la densidad ósea, de la masa ósea, pero aún más un deterioro de la microarquitectura de este hueso normal. Aquí podemos ver en la diapositiva del lado izquierdo un hueso normal y del lado derecho un hueso osteoporótico. Y vemos que no solamente hay una pérdida de la densidad de las trabéculas, sino una deformación de la distribución de las mismas, lo cual consecuentemente nos trae un incremento en la fragilidad ósea y una predisposición a la fractura de cualquier hueso, fémur, pelvis, húmero, etc. Dentro de los fármacos, y que son muchísimos, que podemos encontrar, que nos van a incrementar las osteoporosis y la tasa de fracturas, pues están evidentemente los glucocorticoides y los inhibidores de aromatasa. Mayormente hablaré de estos últimos, que es lo que tenemos mucho más experiencia. Y recordemos que en forma general los estrógenos tienden a tener un rol muy importante en la homeostasis del hueso normal, a través de vías de Rank o de esclerostina, van a modificar el microambiente óseo y van a permitir la remodelación del mismo. En ausencia de estrógenos, pues vemos como evidentemente el hueso ya no tiene tanta formación, hay una mayor absorción ósea y por ende vamos a tener una mayor osteoporosis, mayor tasas de fracturas. En los varones, bueno, pues este cogonadismo también tiene que ver con la pérdida de 17 beta estradiol, pérdidas de andrógenos y muchas otras situaciones que nos van a permitir no solamente llevarnos a muchas condiciones patológicas, sino a la osteoporosis en la cual estamos hablando el día de hoy. Nada más recordando, evidentemente, quiero otra vez comentar, la hormonoterapia en cáncer de mama al menos ha sido altamente importante para el manejo de estas mujeres. Y vemos el beneficio absoluto. Y aún en enfermedad metastásica, pues la hormonoterapia en mujeres con cáncer de mama y hormonosensible, pues sigue siendo la piedra puntal del manejo de estos pacientes. Con interesantes tasas de respuestas a corto, medio y largo plazo. Evidentemente, esto nos ha permitido que las mujeres pues vivan más. Vemos cómo ha cambiado la tasa de supervivencia de estas son mujeres en etapas 4, donde teníamos el 14% de supervivencia hasta 5 años contra el 41 o 50% actualmente con los nuevos fármacos. Y eso no solamente habla de supervivencia, sino también de complicaciones que no estábamos acostumbrados a ver hasta hace algunos años, como es la osteoporosis. Las metástasis óseas, que es un problema muy frecuente en los pacientes con cáncer, pues es algo que tenemos en grandes proporciones,
Mama y próstata son de los que más tienen, 65-70%, y eso conduce a otro tipo de complicaciones que vemos más adelante. El uso de fármacos, como los inhibidores de aromatasa, se ha visto que tienen una serie de complicaciones musculoesqueléticas muy importantes, como son las artralgias, y que van a conducir hasta el 20 o 30% de abandono de los pacientes. Y a pesar de ello, que tenemos una alta tasa de abandono, realmente estas mujeres tienen una gran cantidad, una gran eh, porcentaje que van a tener disminución en la densidad ósea mineral, sobre todo en los primeros meses de su administración. Esto todos veamos todos los estudios de mujeres que recibieron inhibidores de aromatasa, cómo perdieron una gran cantidad de su edad, de su densidad ósea en los primeros 12 meses de tratamiento. Y esto, pues, consecuentemente nos va a llevar a un incremento en las tasas de fracturas que van a presentar nuestras pacientes con el importante deterioro de su calidad de vida e incluso de su supervivencia. Podemos decir entonces que, bueno, sí, evidentemente las complicaciones de la enfermedad ósea es muy importante, pero la osteoporosis tiene a ser mucho más importante que lo que es la enfermedad ósea metastásica. Aunque representa un problema médico mayor, pues la osteoporosis es una enfermedad todavía subdiagnosticada, subrepresentada, subevaluada, y más por nosotros, los oncólogos médicos. Sabemos que tenemos para evaluar a estas mujeres o estos pacientes con cáncer, el uso de herramientas como es la densitometría ósea y las calculadoras como la FRAX para poder evaluar el riesgo de fractura a corto o mediano plazo. Sin embargo, también tiene sus bemoles, tienen que recibir ciertas adaptaciones, y no todos sabemos leer una densitometría ósea. Digo, afortunadamente tuve la oportunidad de estar en las pláticas que impartieron por parte de la sociedad que dirigía en ese momento el doctor Rolando, y aprendí una cosa, que no sabemos ver una densitometría ósea, que tenemos que trabajar mucho en esa parte. Alrededor del mundo, ¿cuál es la prevalencia de la osteoporosis? Realmente es algo que no sabemos muy bien. Se estima que hay alrededor de 10 millones de fracturas osteoporóticas en el mundial tan solo en el año pasado. De ellos, se encontraron 2.7 millones de fracturas de cadera en el 2010. El 51% de ellas eran potencialmente reversibles. En diversos estudios evaluando, se ha encontrado que más o menos un 30% de las mujeres o de los pacientes posmenopáusicas van a tener algún grado de osteoporosis de acuerdo a la definición de la OMS, pero también hay un grado muy importante, casi más del 40%, que van a tener algún grado de osteopenia. Y si tienen osteopenia y algún factor de riesgo muy importante, pues estas pacientes requieren una intervención terapéutica, como lo veremos más adelante. Evidentemente, conforme pasan los años y las pacientes van incrementando su edad, pues van a tener una mayor tasa de fracturas. Esto lo vemos mucho en las mujeres, menos para los varones, pero esto es muy importante porque si tenemos una paciente que es posmenopáusica, que tiene un factor de riesgo para fractura y que además le estamos dando inhibidores de aromatasa, bueno, la suma de los acreedores viene a ser muy importante. De tal manera que, bueno, este es un estudio en donde se evaluó cómo pierden días o años de calidad de vida de acuerdo a las diferentes enfermedades. Y vean las fracturas por fragilidad, cómo ocupan el cuarto lugar en Estados Unidos en cuanto a la pérdida de días o de calidad de vida en estas pacientes. Es una área muy importante y que hemos evaluado poco. Y algo que es muy importante es la mortalidad asociada. Como aquellas pacientes que tienen una fractura de cadera, vean en esos dos metanálisis, van a tener un mayor riesgo de muerte, sobre todo en los primeros 12 meses o 14 meses después de la fractura. Y esto se continúa a través del tiempo y es algo que tenemos que tener muy en cuenta para el manejo de estas mujeres. Aunque estén fracturadas, tenemos que intervenir terapéuticamente para tratar de controlar esta patología. El costo es muy importante. En Europa se considera que se gasta alrededor de 37.5 billones de euros en el manejo de los pacientes con fracturas asociadas a osteoporosis. En Latinoamérica no tenemos una buena estadística, pero la única referencia que encontré, se hablaba de 1.7 billones de dólares americanos gastados para el manejo de estas pacientes. En Australia, alrededor de 2.77 billones de dólares. En Estados Unidos, el rango del costo por manejo de una fractura puede variar
entre alrededor de $5,000 a $32,000 por evento, lo cual nos habla de lo altamente costoso, y estos solamente son costos directos asociados a la cirugía, reemplazo de cadera, etcétera. No habla de costos indirectos que pueden ser mucho mayores, y por tanto la prevención y manejo de esto es muy importante. Esto es una comparativa entre diferentes regiones. Aquí encontramos un estudio de México, donde hablando de aproximadamente 30,000 fracturas por año, el costo promedio por evento son $4,300. Pero como les decía, en Estados Unidos puede variar desde 35 hasta $54,000 durante los primeros 6 meses de manejo de los pacientes. Y aún así, el costo económico es muy alto. En pacientes con cáncer de próstata, en este estudio, en donde 787 presentaron un evento relacionado, el costo del tratamiento variaba entre cerca de $7,000 hasta $26,000 durante los primeros meses con un evento óseo relacionado. Y este costo va a ser aproximadamente $14,000 durante el primer mes. ¿Y esto cómo se distribuía? Bueno, la radioterapia gastaba cerca de $7,500, la cirugía ósea casi $9,000, y el resto eran visitas de tratamiento seguimiento de cirugía, de radioterapia, o el tratamiento sistémico que requerían estas pacientes, o la hospitalización de las mismas. En el manejo de la osteoporosis, pues tenemos que tomar en cuenta muchos factores, como es qué historia ha tenido, si es mujer, bajo índice de masa corporal, menopausia, edad avanzada, qué medicamentos está tomando, son glucocorticoides, inhibidores de aromatasa, los inhibidores de bomba de protones, que también no los tomamos muy en cuenta y constantemente los estamos administrando a las pacientes con cáncer de mama o cáncer de próstata. ¿Ok? ¿Qué pedimos de rutina? Pues debemos pedir de rutina. De rutina, pues hay que hacer la historia clínica, la evaluación de los marcadores de inflamación, calcio sérico, fosfatasa alcalina. Muy importantemente hay que medir la vitamina D, que no lo hacemos mucho, una prueba de función tiroidea, la densitometría ósea, por supuesto. Pero no hay que descartar otras patologías que pueden estar induciendo la osteoporosis, y es muy importante también pensar en ello. Entonces, en cuanto a osteoporosis y cáncer, realmente lo que hemos aprendido es que hay una gran ausencia de datos fidedignos. Mucha de la información que estamos utilizando es información extrapolada de las pacientes que no tienen cáncer, y solamente nos estamos enfocando a las complicaciones, fracturas que estamos teniendo, o eventos otros relacionados. No sabemos cuál es la incidencia real en pacientes con cáncer de mama al inicio del diagnóstico, simplemente se evalúan después, y a veces muy mal evaluado. Esto nos deja la enseñanza de que hay muchas más preguntas que respuestas, y que debemos enfocarnos en buscar información que nos dé claridad sobre todo esto. Como decía el doctor Rolando, hay poca información, hay pocas guías comparativamente con otros procesos, y creo que esto es una ventana de oportunidad para todos aquellos que manejamos cáncer, prestar atención y empezar a generar nuestras información, hipótesis y manejos. Muchas gracias, creo que me quedé con todo el tiempo. Si tienen alguna pregunta, al final se los agradeceré. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad por estar el día de hoy aquí platicando sobre este importante proyecto de guía de práctica clínica sobre osteoporosis secundaria. Quiero agradecer al doctor Martín Said, presidente del Congreso, por la amable invitación. Es un honor para mí estar aquí. Ya habíamos tenido oportunidad de trabajar con nuestros colegas de SMEO en algunos proyectos previos, cáncer de pulmón, cáncer de mama, de tiroides. Entonces, bueno, pues tenemos excelentes amigos en la Sociedad Mexicana de Oncología. Y también quiero agradecer al doctor Rolando Espinosa y a todo el grupo, un gran grupo de trabajo de AMOM, liderada por ellos y que fue interdisciplinaria, multiinstitucional, y que tuvimos la oportunidad de trabajar este proyecto, que de verdad ya nos hemos vuelto expertos en osteoporosis. Bueno, yo que no era, ¿no? Pero ellos siempre. Entonces, bueno, fue una gran experiencia. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo va el desarrollo de cualquier guía de práctica clínica en general.
Vamos a recordar muy rápidamente la definición actual de medicina basada en evidencia, que es como se rige la medicina hoy en día en todo el mundo. Nosotros podemos ver que los documentos más importantes de la mayoría de las sociedades médicas, academias, colegios, en Estados Unidos, en Europa y ya también en Asia, en todos los países desarrollados, son sus guías de práctica clínica, porque es la síntesis de la medicina basada en evidencia y es como deberíamos tomar decisiones. Ya está demostradísimo que en una gran cantidad de revisiones temáticas, que si uno se ajusta a las recomendaciones basadas en evidencia, tenemos mejores probabilidades de que le vaya bien a nuestros pacientes. Entonces, la definición de medicina basada en evidencia consiste en el uso explícito, juicioso, riguroso, cuidadoso de la mejor evidencia científica disponible, esta amalgamada por la mejor experiencia de grupos con amplia experiencia clínica y tomando en cuenta los valores y preferencias de los pacientes. ¿Cómo ha ido la evolución de la medicina basada en evidencia? Pues obviamente el término se acuñó hace unos 30 años en la Universidad de McMaster por el doctor David Sackett, del doctor Gordon Guyatt, que decían es muy importante que la gente aprenda anatomía, fisiología, que aprenda bioquímica, pero también es muy importante que la gente aprenda a hacer lectura crítica de la literatura, que nosotros podamos distinguir un estudio confiable, un estudio al cual las conclusiones yo les puedo creer y las puedo aplicar con mis pacientes. Pero antes de ellos, el doctor Thomas Chalmers, que impulsó los estudios clínicos controlados, el doctor Alban Feinstein, que se considera el padre de la epidemiología clínica y que hizo muchos documentos, libros, en donde proponía una manera de realizar la investigación clínica. Y obviamente el doctor Archibald Cochrane de Inglaterra, ginecólogo y epidemiólogo, que decía, ¿cómo es posible que no tengamos una base de datos en donde nosotros podamos consultar de todos nuestros medicamentos, de todas nuestras terapias, cuál es el impacto que tienen aplicadas en nuestros pacientes? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la seguridad? ¿Los eventos adversos? ¿El riesgo, el equilibrio riesgo-beneficio? Y entonces, después de todo ese trabajo, en 1990 y tantos, se funda la colaboración Cochrane a través del doctor Ian Chalmers, ¿no? Y lleva el nombre, el apellido del doctor Archie Cochrane, precisamente por eso. Y después ya empiezan a surgir los centros de análisis de la evidencia, como el de Oxford, el de McMaster, el Instituto de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, que tiene mucha experiencia desarrollando guías, y el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que proponen los estándares internacionales. La piedra angular de la medicina basada en evidencia son las revisiones temáticas de la literatura, porque emplean métodos explícitos, rigurosos, reproducibles, exhaustivos, muy transparentes y, sobre todo, incluyen un proceso de crítica al appraisal. Esto es evaluar cada uno de los estudios a través de herramientas que evalúan el risk of bias, el riesgo de sesgo, y podemos distinguir estudios muy bien hechos, con muy buena metodología, de estudios pobremente realizados y en los cuales no podemos confiar. Esos se quedan fuera de la revisión sistemática y obviamente la colaboración Cochrane pues es el Rolls Royce de la medicina basada en evidencia, porque ellos sí han ido generando todo este proceso y han ido publicando una manera de llevar a cabo estas revisiones sistemáticas. Y entonces la mayoría de los grupos que hacen revisiones sistemáticas se adoptan estos manuales de Cochrane para llevar a cabo sus análisis. Las guías de práctica clínica deben de ser alimentadas por revisiones temáticas de la literatura y son recomendaciones desarrolladas de manera sistematizada para apoyar la toma de decisiones clínicas, tanto de los médicos como de los cuidadores de pacientes, en fin, todos los que estamos involucrados en proveer salud. Tomadores de decisiones, pueden ser elaboradores de políticas públicas, en general, administradores de hospitales, todos los que estamos en esta parte de proveer salud. Los estándares internacionales, hay muchas instituciones han publicado manuales para el desarrollo de guías de práctica clínica, incluida la OMS,
NICE, SIGN, GENE, y uno de los más conocidos es el del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que uno de los principales puntos es que dicen que las revisiones temáticas, además de llevar ese proceso transparente, con un grupo de desarrollo interdisciplinario, tienen que estar alimentadas de revisiones sistemáticas de la literatura, ¿no? Ese es el punto principal para que nosotros podamos confiar en esos documentos. Obviamente es muy importante los expertos, y ahorita vamos a hablar un poco de esto, que van a participar en ello, ¿no? Tiene que ser gente con una reconocida experiencia, con una reconocida trayectoria, y que cuando nosotros veamos la gente que participó en el documento, decimos, ok, es gente que sabe, que ve pacientes todo el tiempo y que realmente yo puedo confiar en sus recomendaciones. La pirámide de la evidencia la conocemos muy bien. En el ápice, en el nivel más alto, son las guías de práctica clínica alimentadas por revisiones sistemáticas, en donde confluye la evidencia científica, la experiencia clínica y la evaluación del riesgo-beneficio. Y abajo de esto, ya los estudios de manera individual. Estudios clínicos controlados, estudios de prueba diagnóstica, estudios que evalúan riesgo, que evalúan el pronóstico, que son normalmente cohortes, casos y controles. Esos están por abajo, porque si yo tengo un estudio, tengo solamente una pieza del rompecabezas. Si yo tengo una revisión sistemática, tengo el panorama completo que realmente me contesta mi pregunta de investigación. Y hasta abajo, pero no deja de ser valioso, no deja de ser válido la opinión de los expertos. A veces no tenemos estudios clínicos controlados que respondan la pregunta, y entonces la opinión de los expertos entra aquí, y aunque está en el nivel más bajo de la evidencia, pues sigue siendo evidencia científica y hay que tomarla en cuenta. El desarrollo de una guía de práctica clínica inicia normalmente con la conformación del grupo de desarrollo. Es muy importante que sea un grupo interdisciplinario, que sea un grupo preferentemente con experiencia en revisiones sistemáticas, en desarrollo de guías, pero que sobre todo sea representativo del lugar en donde se está llevando a cabo la elaboración de la guía. Una vez que ya el grupo se ha conformado y empezamos a trabajar, los primeros pasos son de llevar a cabo el documento de alcances, que consiste en el marco general del proyecto. Posteriormente y derivado de esto, se hace una lista de preguntas clínicas que hay que darle cierta estructura preferentemente. Y una vez que ya tenemos las preguntas clínicas, ya entra un poquito la parte de los metodólogos, los expertos en revisiones sistemáticas, y buscamos exhaustivamente la literatura. Una vez que ya tenemos sintetizada, analizada, con el proceso de crítica, la appraisal, toda la literatura científica, la ponemos en la mesa con el grupo de expertos, que eso fue lo que estuvimos haciendo semana tras semana. Fueron reuniones muy interesantes, con un nivel de discusión altísimo, en donde podíamos evaluar esa evidencia y ahora sí redactar las recomendaciones clínicas para después pasarlo a un proceso de panel Delphi y al final la validación externa. Entonces, este grupo de desarrollo preferentemente tiene que ser interdisciplinario, preferentemente debe haber gente experta en metodología para ir llevando este proceso. Como decía el doctor Rolando, y coincido con él, creo que lo único bueno que nos dejó la pandemia es esta posibilidad de reunirnos a distancia. Ya estamos muy habituados, tenemos excelentes herramientas como esta que es el Zoom, pero bueno, hay otras. Y entonces nos reuníamos cada semana prácticamente en un horario ya preestablecido a discutir todo esto, ¿no? Entonces, de verdad es que han sido excelentes herramientas y han sido muy valiosas. El documento de alcances básicamente establece el marco general de la guía de práctica clínica. Ahí debemos de consensuar y establecer qué pacientes van a ser incluidos, qué pacientes van a ser excluidos, cuál es el público audiencia, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuáles son los escenarios clínicos donde yo considero que se van a aplicar las recomendaciones clínicas, y después hablar de qué intervenciones vamos a evaluar, qué pruebas diagnósticas vamos a evaluar. Y una vez que tenemos ya el marco general, podemos pasar al listado de preguntas clínicas estructuradas. Lo ideal es darle una estructura para que sea más fácil buscar la evidencia científica, y esto es como una revisión sistemática Cochrane, que uno desde que lee el título ya sabe de qué trata la revisión sistemática, ya sabe qué es lo que está respondiendo, y esto es algo parecido. Habitualmente, y lo que se
procura es que la pregunta clínica estructurada tenga ciertas componentes, que es la población, la intervención, el comparador y los desenlaces. No siempre podemos ser muy ortodoxos y siempre tener esa estructura. A veces las preguntas tienen que ser más clínicas, pero bueno, tratamos de hacerlo así. Una parte importantísima del desarrollo de una guía de práctica clínica cae en la identificación de la evidencia y el proceso de critical appraisal. Tenemos primero que identificar los términos MESH, que esto nos permite en PubMed tener con un solo término podemos encontrar una gran cantidad de evidencia de información científica, porque hay términos relacionados a ese término MESH, y es una maravilla, pero siempre lo primero que hacemos es buscar una gran cantidad de revisiones temáticas y de esta manera identificar los términos relevantes para cada base de datos, y de esta manera organizamos y hacemos la estrategia de búsqueda. Ahorita les vamos a mostrar cómo queda una de ellas. Una vez que se identifica, se evalúan principalmente revisiones temáticas, como ya habíamos comentado, y empezamos a hacer el mapa de revisiones temáticas que nos responden cada una de las preguntas clínicas. Hacemos la búsqueda en varias bases de datos, las más importantes, PubMed, Embase y Cochrane, y una vez que ya extraemos, revisamos críticamente toda la literatura, la extraemos, la sintetizamos y regresamos con cada uno de los expertos clínicos, con el grupo de desarrollo, para que en base a eso podamos ir generando las recomendaciones clínicas. Este es un ejemplo de una de los algoritmos de búsqueda que armamos para esta guía de práctica clínica. Pueden ver que hay algunos términos MESH, pero algunos términos que no existe el término MESH, entonces los fuimos incorporando, y esto nos garantiza encontrar toda la evidencia que hay publicada, en este caso en PubMed, para esto. Pero lo mismo tenemos que hacer para Embase. La extracción y graduación, les decíamos, revisamos las revisiones temáticas, evaluamos toda la parte metodológica, que hayan seguido los estándares internacionales, y después extraemos las medidas de asociación, revisamos los resultados de los metaanálisis en red, para poder distinguir si la asociación de un medicamento realmente es fuerte, hablando de un desenlace en particular. En la redacción de las recomendaciones hay algunas recomendaciones internacionales, y es principalmente tratar de evitar caer en ambigüedad y facilitar su aplicación por parte del público audiencia. La idea es que cuando el público lee una recomendación, pueda aplicarla con su paciente con el que está enfrente, ¿no? No caer en ambigüedades en donde el médico diga, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Ya me dijeron que el medicamento sí puede funcionar, puede mejorar, pero no me están diciendo si lo uso, en qué población, qué cuidados debe tener. Entonces, esa parte es importante. La redacción de las recomendaciones también debe de reflejar la fuerza de la evidencia. Si yo estoy muy seguro, la evidencia es muy sólida que está soportando esa recomendación, yo puedo utilizar términos como debemos, recomendamos, es importante usar este fármaco, por ejemplo. Si la evidencia no es tan sólida, si hay muchas áreas todavía que no han sido respondidas, es mejor matizar un poquito la recomendación y utilizar términos como sugerimos, consideramos, podría usarse, ¿no? Y entonces, esa parte. Y nosotros utilizamos la clasificación de SIGN, que hay muchas clasificaciones y todas son muy buenas, son muy parecidas, de hecho, casi todas. Utilizamos SIGN porque CENETEC utiliza SIGN desde hace muchos años, y entonces, bueno, queríamos no hacer algo tan divergente con las guías de práctica clínica de CENETEC, y tratar de hablar más o menos el mismo idioma. Entonces, la idea de utilizar SIGN, además que SIGN pues es una institución ampliamente reconocida en todo el mundo. Y esta es lo que sugieren ellos. Además de poner el nivel de la evidencia, el grado de recomendación, si nosotros estamos seguros que el tratamiento o la intervención terapéutica funciona, hacemos una recomendación fuerte. Si estamos muy seguros de que no funciona, una recomendación fuerte, pero en contra. Y las recomendaciones condicionadas
ya es en el caso de que la evidencia no es tan sólida. Entonces aquí tenemos la clasificación de SAIN publicada en 2019, actualizada, en donde vemos nuevamente, ¿no? Revisiones temáticas de estudios clínicos controlados con bajo riesgo de sesgo, estamos hasta arriba, y ahí vamos bajando poco a poco el nivel de la evidencia, de acuerdo a si hay más riesgo de sesgo, si extrapolamos la información de una población distinta a la que estamos tratando, de repente decíamos, ok, no hay revisiones temáticas o estudios clínicos controlados en la población que yo estoy considerando, pero hay uno en poblaciones, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas. Entonces, podemos extrapolar esa información porque nuestro criterio clínico nos dice que se comportan de manera similar, pero obviamente bajamos el grado de recomendación porque no es la misma población exactamente. Entonces, ahí es como debemos de ir clasificando la misma. Una vez que hacemos la redacción de la recomendación, es muy importante utilizar un método de consenso formal de expertos, y el recomendado por todos de todas las instituciones y los desarrolladores de guías es el panel Delphi modificado, que nos da la ventaja de que esto se hace en línea, se hace de manera anónima y todo el mundo tiene la total confianza y transparencia de poder poner su calificación, su argumento clínico. Utilizamos una escala de Likert. Si el médico está totalmente en desacuerdo con lo que se redactó, pues le pone 1 de calificación, y si está totalmente de acuerdo con lo redactado en la recomendación, le pone 9. Y entonces necesitamos encontrar un mínimo de consenso para poder pasar a la siguiente ronda. Entonces, básicamente, esta es la metodología. Muy buenos días. Gracias por asistir a este evento tan importante que ahora tenemos en forma híbrida. Yo soy el doctor Jorge Antonio Esquivel Valerio, soy miembro del Colegio Mexicano de Reumatología, soy profesor de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y me pidieron que expusiera el tema que está dentro de las guías de osteoporosis secundaria, el tema de recomendaciones para osteoporosis inducida por esteroides. El objetivo de ya lo mencionó el doctor Mayorga, era desarrollar recomendaciones para el diagnóstico oportuno y evaluación y tratamiento integral de los pacientes que tienen osteoporosis secundaria por uso de glucocorticoides. Y también en pacientes con cáncer, y estas evidencias deben ser basadas en la mejor evidencia científica disponible. Ya mencionó el doctor Mayorga que en representación de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, que fue la MOM, se integró un grupo de desarrollo de la guía interdisciplinario, y en este hubo sociedades diversas de nuestro país, muy importantes, y también metodólogos, entre ellos el doctor Mayorga, con experiencia en el desarrollo de guías de la práctica clínica, y también participaron representantes de pacientes. Se hizo el panel Delphi, como ya mencionó también, y se hizo un consenso adecuado para cada una de las recomendaciones contenidas en esta guía de práctica clínica. Esta guía, hay que aclarar, cumple con los estándares internacionales de calidad, como los están descritos en el Instituto de Medicina, que es la IOM, los Institutos Nacionales de Salud y Excelencia, que es el NICE, la guía SAIN y las guías el GIN. Ya mencionamos que hubo varias fuentes consultadas de base de datos que les fueron tomadas en cuenta para hacer esta búsqueda bibliográfica, como los que están allí, y los años. Y la importancia de tomar este tema es que la osteoporosis secundaria a glucocorticoides se asocia a morbilidad y quizás también mortalidad, y es muy frecuente en nuestro medio y alrededor del mundo. Se estima que los glucocorticoides son usados crónicamente por aproximadamente el 1% de la población general, algunos en forma oral, otros en forma intramuscular y otros en forma tópica. Pero esto hace que la osteoporosis inducida por glucocorticoides sea la principal causa de osteoporosis secundaria. De hecho, en gente premenopáusica es la causa principal de osteoporosis secundaria. Aproximadamente 30% de los pacientes que toman esteroides durante por lo menos 6 meses, casi una tercera parte de los pacientes pueden desarrollar algún grado de osteoporosis, y eso es muy importante a tomar en cuenta.
Se ha reportado que hay una incidencia más o menos 5.1 de incidencia anual de fracturas vertebrales y no vertebrales por fragilidad en estos pacientes, comparado con solamente 2.5 de las personas normales de la población que no toma corticosteroides, casi lo doble. Y el uso de glucocorticoides se asocia a un aumento de riesgo de desarrollar fracturas por fragilidad y lo más importante, incluso después de admisión de una sola dosis. Hay gente que después de la admisión de 1 gramo, por ejemplo, de metilprednisolona o un pulso de esteroides, desarrolló posiblemente complicaciones. Y el riesgo de fracturas aumenta dependiendo del tiempo y la dosis, o sea, es dosis y tiempo dependiente del uso del glucocorticoide. Entre más tiempo sea usado y entre más dosis, obviamente el riesgo va a ser mayor. Por lo cual se justificó plenamente el desarrollo de esta guía y la incorporación de estas recomendaciones están basadas en la evidencia con el fin de desarrollar una evaluación diagnóstica y el tratamiento de pacientes que están en riesgo de presentar o ya tienen pacientes con osteoporosis secundaria establecida con el fin de mejorar la atención clínica del paciente y en consecuencia reducir el riesgo de fracturas por fragilidad. Se las vamos a enumerar a siguiente, esta recomendación las siguientes. La primera pregunta que se hizo es, ¿cuál es la definición de osteoporosis inducidas por glucocorticoides? Y ahí nos topamos, después de revisar extensamente la literatura, es que no hay una definición como tal. La Sociedad Americana de Endocrinología y el Colegio Americano de Endocrinología señalan la palabra disminución de la resistencia o de la fortaleza del hueso. La guía española, los españoles, la Sociedad Española de Reumatología menciona la palabra debilidad en los huesos después de usar esto. Entonces realmente aún estamos discutiendo esta pregunta como quieras para hacer consenso, pero más o menos lo que va es que hay una afección ósea en la microarquitectura, de ahí la utilidad de algunas herramientas como el TB-Score que vamos a mencionar después y la densidad mineral ósea, donde es muy útil la densitometría ósea. Y la segunda parte de la definición es el tiempo, que se asocia a un uso temporal de glucocorticoides, ya sea agudo o crónico. Y la tercera parte es que compromete la fortaleza del hueso. Y esta fortaleza está alterada por dos condiciones. Una es que se altera la microarquitectura o se disminuye la masa ósea. Y esto, por consecuencia, origina un incremento de riesgo de fracturas. Entonces, esa definición trata de juntar qué pasa, que es una enfermedad del hueso, que se asocia con esteroides, que se reduce la resistencia, no necesariamente se reduce la masa ósea, y no se ve en la densitometría un cambio importante porque lo primero que ocurre es cambios en la microarquitectura, daño en la microestructura ósea. Y como recomendación se mencionó que la osteoporosis inducida por glucocorticoides es la causa más frecuente de afección secundaria a fármacos. Y si se usa el uso temporal o continuo de glucocorticoides y conlleva un incremento de riesgo de fracturas por fragilidad debido a la pérdida de masa ósea o alteración de la microarquitectura, como ya se mencionó. La evaluación de la masa ósea en estos pacientes puede subestimar el riesgo de fracturas y considerar que la historia de fracturas por fragilidad debe hacerse. La suma de factores de riesgo también debe hacerse. No es lo mismo todos los pacientes, y no es lo mismo. Hay gente que puede tener una densidad mineral ósea normal y aún así fracturarse. Es ver todos los factores de riesgo, si fuma, si toma el riesgo de edad, si tiene otra comorbilidad, es muy importante. Y también ver las expectativas de cuánto tiempo y qué dosis van a recibir de glucocorticoides en estos pacientes. Esto se catalogó como un nivel de evidencia 2 cruces con grado de recomendación B, que se considera una recomendación fuerte. La pregunta 2 es, ¿cuál herramienta diagnóstica recomendara para el diagnóstico de osteoporosis inducida por glucocorticoides? Y las pruebas diagnósticas para evaluar el riesgo de fractura en pacientes bajo tratamiento con glucocorticoides. Dentro de la recomendación dice, todas las personas adultas, todas que reciben terapias con glucocorticoides y que se espera que sea requerida esta terapia por largo plazo, deberían ser evaluados clínicamente para definir su riesgo de fractura, tan pronto como sea posible. De preferencia dentro de los primeros 6 meses de iniciar la terapia, y esta evaluación clínica incluye factores de riesgo, el examen físico y la historia de fracturas, cuando menos.
En los mayores de 40 años debe estimarse el riesgo de fracturas por FRAX, porque el FRAX solamente evalúa a personas arriba de 40 años. Y se ha ajustado por dosis de glucocorticoides y una densitometría de columna y fémur dentro de los primeros 6 meses de iniciados los glucocorticoides para mayores de 40 años. Para los que tengan menos de 40 años, la recomendación es que estos deben ser evaluados, además de lo anterior, de clínico, con una densitometría de columna y cadera dentro de los primeros 6 meses de iniciados los glucocorticoides. Por otra parte, si tenemos una historia de fracturas por fragilidad, existencia de factores de riesgo significativos o elementos que definan un riesgo elevado de fractura, debe esto movernos a iniciar tratamiento para prevenir fracturas y de osteoporosis. Eso es un nivel 2 cruces con un grado de recomendación B y es una recomendación fuerte. ¿Qué se hay sobre los esteroides? Depende del grado y la dosis de esteroides, el tiempo que se use, el riesgo de fracturas. En este estudio, que es de Kania, cuando el grupo control toma 2.5 a 7.5, que fue el grupo control, da cuenta que fue el 1 del comparador, si el paciente toma más de 7.5 miligramos de prednisona, tiene 20%, o sea, 1.2 o 20% más riesgo de fracturas de cadera. Si el paciente tiene esta dosis alta de más de 7.5 miligramos, también una fractura osteoporótica mayor de 15%, 1.15. Por otra parte, si este paciente tomara menos de esta dosis, que es abajo de 2.5 miligramos, el riesgo se reduce, como vemos ahí, 0.65, o sea, un 35% menos para fractura de cadera y un 20% menos que la gente que toma de 2.5 a 7.5 miligramos de prednisona, que fue la parte comparadora. Para la pregunta número 3, ¿cuáles son los criterios clínicos para iniciar el tratamiento en pacientes bajo tratamiento con glucocorticoides para prevenir fracturas y pérdida ósea? La evidencia es limitada para iniciar tratamiento en estas guías de osteoporosis. Sin embargo, el panel de expertos recomienda iniciar tratamiento farmacológico en todo paciente que recibe glucocorticoides y que tiene antecedentes de fracturas por fragilidad, independientemente del resultado de la DEXA o del FRAX. También se recomienda el inicio de tratamiento farmacológico en cualquier mujer posmenopáusica y hombres de más de 50 años con riesgo alto de fractura, que se evalúa por una herramienta validada, llámese FRAX o llámese densitometría, sobre todo si esta tiene una densitometría en rangos de osteoporosis ya al momento de la evaluación. O en aquellas mujeres premenopáusicas se va a elegir, y en hombres menos de 50 años se va a elegir el Z-score. Cuando este es peor que -2, hay que iniciar tratamiento. Y esa fue una recomendación fuerte con 2 cruces, con un grado de recomendación C, que también sigue siendo una recomendación fuerte. Pregunta 4. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de las modificaciones del estilo de vida como ejercicio, cesación de tabaco en pacientes con osteoporosis inducidas por glucocorticoides? La recomendación dice, aunque la evidencia en esta población es limitada, extrapolando los resultados de otra población, sugerimos establecer un programa individualizado con ejercicio mixto que incluya resistencia progresiva en combinación con ejercicios que levanten peso, por lo menos de 30 minutos diarios, obviamente tomando en cuenta la edad y las condiciones musculoesqueléticas para favorecer la fuerza muscular y evitar caídas. ¿Qué se sugiere de ejercicios? Caminata, trotar, escaladora, baile, yoga, pilates, tai chi, tenis, pero evitar ejercicios de alto impacto que favorezcan las caídas. Como continuación de estas recomendaciones, es deseable consultar a su médico o terapeuta físico sobre el tipo de ejercicio para cada paciente, considerando las condiciones clínicas y el estado físico de nuestro paciente. Esta es la evaluación que se llama el test de levantarse de la silla o el tiempo para levantarse, caminar y regresarse y sentarse otra vez, que se llama TUG. Es importante para determinar el riesgo de caídas y para evaluaciones posteriores sobre resultados del ejercicio. Recomendamos que se realicen estas pruebas en toda persona con riesgo de caídas o de osteoporosis por glucocorticoides.
Repito, porque a veces la densidad mineral ósea puede estar en rangos de osteopenia o incluso normal, pero hay que evaluar factores de riesgo de caída. Eso fue un nivel de evidencia, una cruz, recomendación B, que es una condicionada, pero a favor de hacer estas recomendaciones. Y en todos los pacientes que sin excepción se recomienda establecer estrategias para lograr una cesación del hábito tabáquico. Nivel de evidencia 4, grado de recomendación D, que es una recomendación de expertos, pero condicionada y a favor. Ese es el test donde el paciente se pone una silla recargada preferentemente a la pared. La paciente cruza su brazo sobre su pecho, la paciente se levanta hasta que esté totalmente erecta y contamos, cuando ya está erecto, contamos 1. Le pedimos que se siente y cuenta 2, 3, 4. Hay por edades. El promedio, si el paciente, por ejemplo, de 60 a 64 años hace menos de 12 repeticiones, está en un riesgo alto de caídas. Si está, por ejemplo, una persona de 60 a 64 años en un riesgo, digamos, entre 12 y 17 y es mujer, está un promedio, aunque hay cierto riesgo de caída. Si está arriba, si hace más de 17 repeticiones, por ejemplo, para 60 a 64 años, está bien y el riesgo de caídas es poco. Y así hay para cada edad, para hombres y mujeres. Entonces hay que hacerle a nuestros pacientes, nos consume 30 segundos esta prueba, se hace una silla y es muy fácil de hacer y eso es una cosa que podemos hacer en nuestro consultorio. La otra muy fácil de hacer esta prueba, donde es una marcha cronometrada, una silla también se utiliza, se levanta el paciente, camina 3 metros, se gira, da la vuelta y se vuelve a sentar. Y medimos el tiempo en que tardó en hacer esto. Si el paciente tardó menos de 10 segundos, seguramente tiene un bajo riesgo de caída y eso es bueno, es lo normal. Si está entre 10 y 20 segundos, ya indica fragilidad, implica que hay algo de sarcopenia, hay riesgo de caídas y si cae hay riesgo de fracturas también, pero sobre todo caídas. Y si es de más de 20 segundos, hay que establecer estrategias porque ese paciente puede caerse y fracturarse. Pregunta 5. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los suplementos de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis inducidas por glucocorticoides? Vitamina D. Es importante contar con la medición de los niveles de vitamina D en suero, sobre todo medir la 25 hidroxivitamina D. Es un dato importante que añade nuestras guías y que en otras guías no está considerada. No es conveniente hacerlo empíricamente. Lo ideal es medir cuánto tienes de vitamina D y de acuerdo al nivel que tengas de vitamina D, optimizar la dosis que vas a darle de este suplemento. Se considera que el valor mínimo es de 30 miligramos por mililitro y en aquellos casos en que no sea posible hacer esta medición o esta determinación, al menos darle 800 a 1000 unidades de vitamina D3. En caso que haya insuficiencia o deficiencia de esta 25 hidroxivitamina, se sugiere utilizar dosis más altas, por ejemplo, hasta 5000 unidades diarias, pero hay que reevaluar otra vez a través de las mediciones en sangre a los 3 meses para ver si ya estás en meta. Si no estás, hay que ajustar la dosis hacia arriba. Y si la lograste, continuar con esta misma dosis por tiempo indefinido. Este es un nivel de evidencia 1, grado de recomendación A, y es una recomendación fuerte. Se comentó que la ingesta de vitamina D en la dieta no suele ser suficiente, ni tampoco hay una buena expulsión a la expulsión solar. Además, con respecto al calcio, se recomienda que sea de 1000 a 1200 miligramos, incluyendo el calcio que proviene de la dieta más los suplementos, con una recomendación fuerte y un nivel de evidencia 1. Para la pregunta 6, en pacientes, ¿cuál es la eficacia y seguridad de los bifosfonatos para el tratamiento de pacientes con riesgo de fractura por osteoporosis inducida por glucocorticoides? En pacientes que están recibiendo glucocorticoides igual o más dosis de 7.5 miligramos al día de prednisona o su equivalente durante al menos 3 meses de tratamiento, pero tienen masa ósea baja o un riesgo elevado de fractura medido por el FRAX, se recomienda el tratamiento con bifosfonatos, alendronato, risedronato, ivandronato o ácido solendrónico, por su beneficio en el aumento de la masa ósea en columna y en fémur y reducción del riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Nivel de evidencia 1, 2 cruces y grado de recomendación A, que es una recomendación fuerte. Para las preguntas adicionales, como a esta misma pregunta, se sugiere continuar el tratamiento con bifosfonatos mientras persista la administración de glucocorticoides o persistan los factores de riesgo para fractura con un máximo de 3 años para el ácido solendrónico y 5 años para los demás bifosfonatos como alendronato, risedronato y ivandronato, y esta evidencia está extrapolada de otra población de pacientes.
Al final de este tiempo habrá que reevaluarse al paciente de nuevo. Es importante evaluar el riesgo de fractura y la densidad mineral ósea cada año mientras persistan los factores de riesgo, y la evidencia es 1 o 2 cruces y recomendación A, que es una recomendación fuerte. Para la pregunta 7, ¿cuál es la eficacia y seguridad de teriparatide para el tratamiento de los pacientes con riesgo de fractura por osteoporosis inducida por glucorticoides? En pacientes con tratamiento con glucorticoides que toman más o igual a 7.5 miligramos de prednisona por día durante al menos 3 meses de tratamiento y tienen masa ósea baja o riesgo elevado de fractura por FRAX, se recomienda el tratamiento con teriparatide por su beneficio en el aumento de la masa ósea en columna y fémur y reducción del riesgo de fractura. Sin embargo, debido a su mayor costo, se sugiere su uso en pacientes con fracturas previas vertebrales múltiples o sintomáticas establecidas, ya que, además de disminuir el riesgo de nuevas fracturas, tiene efectos sobre el síntoma de dolor. También en pacientes que no toleran los bifosfonatos en forma adecuada o tienen falla al tratamiento con evidencia 1, 2 cruces y una recomendación bastante fuerte. Se sugiere continuar el tratamiento con teriparatide mientras persista la administración de glucorticoides o persistan los factores de riesgo con un máximo de 2 años. Y esto está extrapolado de otras guías. Y es importante evaluar el riesgo de fractura y de la masa ósea cada año mientras persistan los factores de riesgo, y es importante continuar el tratamiento después de la teriparatida con un medicamento antirreceptivo con una recomendación fuerte. Y la última pregunta, ¿cuál es la eficacia y seguridad de denosumab para el tratamiento de glucocorticoides? En pacientes con tratamiento con glucorticoides que tienen dosis más de 7.5 o igual, durante más de 3 meses, que tengan masa ósea baja o riesgo elevado de fractura mediado por FRAX, se recomienda tratamiento con denosumab por su beneficio en aumento de la masa ósea y el fémur, y porque también reduzca el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales con un nivel de evidencia 1, 2 cruces y recomendación fuerte. Se sugiere también continuar el tratamiento con denosumab mientras persista la administración de glucorticoides o persistan los factores de riesgo para fractura por un máximo de 10 años, que esto está extrapolado de otra población de pacientes, y es importante evaluar el riesgo de fractura y masa ósea mientras persistan los factores. Nivel de evidencia 1 a 2 cruces y grado de recomendación bastante fuerte. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco al doctor Héctor Martínez Said, del doctor Rolando Espinosa, por la invitación a participar de estas guías que son de gran importancia para nuestra comunidad, ya que generalmente pues utilizamos guías que son de otras poblaciones y nuestra población es totalmente diferente en algunos aspectos, y sí era importante tener las propias. Voy a hablar sobre las recomendaciones en cuanto a la parte oncológica. Muchos aspectos básicos, no los voy a repetir, sobre todo la definición de osteoporosis o algunos estudios, algunos conceptos básicos generales de las guías. Y me voy a ir directo a las recomendaciones oncológicas. Entonces, es osteoporosis secundaria a fármacos utilizados en cáncer. Específicamente, nos enfocamos a cáncer de mama, cáncer de próstata, que son en las neoplasias en donde más osteoporosis secundaria identificamos. La primera pregunta fue: ¿cuál es la utilidad de las distintas pruebas para evaluar la calidad ósea y/o el riesgo de fractura, y en qué pacientes se recomienda su aplicación? En cuanto a la búsqueda que se realizó, pues coincidimos con lo que ya se mencionó, y la recomendación fue: la densitometría es el estudio recomendado para evaluar el riesgo de fractura, y se recomienda un estudio basal en pacientes posmenopáusicas que iniciarán o que ya están utilizando inhibidores de aromatasa. Se recomienda la densitometría en pacientes
premenopáusicas que iniciarán o que ya utilizan doble bloqueo hormonal. También en hombres que utilizarán o que ya utilizan terapia de deprivación androgénica, sin tomar en cuenta el tiempo de uso de este tratamiento, y en pacientes que por el tratamiento sistémico, refiriéndonos a quimioterapia, presentarán falla ovárica. Se tocó el tema de FRAX, ya que en algunos documentos se recomienda esta herramienta. Sin embargo, esta herramienta no considera a pacientes oncológicos y tuvimos en varias ocasiones, fue muy controversial si se recomendaba o no y llegamos a esta conclusión. Pero basado en la evidencia y la búsqueda exhaustiva de este punto en pacientes oncológicos, las herramientas clinimétricas como el FRAX para evaluar el riesgo de fractura no han sido validadas en esta población, por lo que no sugerimos su uso en el seguimiento de los pacientes que ya iniciaron terapia oncológica. Sin embargo, si se decide emplearla, se sugiere hacerlo antes del inicio del tratamiento oncológico e interpretar los resultados con precaución. Es decir, se puede utilizar esta herramienta como cualquier otro paciente, en este caso una mujer posmenopáusica, pero no como una mujer que ya inició un tratamiento oncológico, porque es una persona totalmente diferente que no está considerada cuando se evaluó esta herramienta de FRAX. Entonces, por eso el panel no recomienda utilizarlo en forma rutinaria. La segunda pregunta: ¿cuál es la eficacia y seguridad de las modificaciones en el estilo de vida, como dieta, ejercicio, cesación de tabaco, etcétera, en pacientes en riesgo de osteoporosis secundaria a tratamiento por cáncer de mama o de próstata? Y la recomendación del panel fue: en todos los pacientes con osteoporosis secundaria a tratamiento por cáncer de mama o de próstata, recomendamos que sigan una dieta adecuada en contenido proteico, y se refiere adecuado a una ingesta de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso al día, con un nivel de evidencia 1, grado de recomendación A, y una recomendación fuerte. Recomendamos implementar una rutina de ejercicio que combine resistencia y aeróbico. Es deseable que continúe durante todo el tratamiento oncológico y se sugiere ejercicio regular en el que se soporte peso, por ejemplo, caminata de 30 a 40 minutos por sesión y ejercicio de postura y espalda durante 3 a 4 minutos, y esta que sea de 3 a 4 días por semana. No, más bien siendo similar a las recomendaciones previas que ya se presentaron. La rutina de ejercicio se tiene que individualizar para cada paciente. No es lo mismo en un paciente joven a un paciente de mayor edad y acorde a otras comorbilidades. En todos los pacientes se recomienda la cesación de la exposición ambiental al humo de tabaco, así como el tabaquismo, y disminución en la ingesta de alcohol. Y tomando en cuenta las recomendaciones y acorde a la evidencia, el máximo en el hombre es de 20 a 24 gramos y en la mujer de 10 a 12 gramos al día, y estos no son acumulables. También con un nivel de evidencia 1, grado de recomendación A, y una recomendación fuerte. En todos los pacientes con cáncer de mama o de próstata se sugiere implementar estrategias para lograr una cesación del hábito tabáquico de manera completa. Y estas recomendaciones también se repiten en otras guías internacionales como ESMO y ASCO. La tercera pregunta: ¿cuál es la eficacia y seguridad de los suplementos de calcio y vitamina D en pacientes en tratamiento con cáncer de mama o de próstata? Y la recomendación fue la siguiente. Como mencionó el doctor Jorge,
la mayoría de las recomendaciones internacionales solo comentan que se recomienda, digamos, un suplemento de vitamina D, pero no hacen mayor énfasis en la cantidad o si se debe de hacer un análisis basal para identificar si existe una deficiencia o insuficiencia, y es algo que implementamos en esta guía. La recomendación fue la siguiente: se sugiere monitoreo y corrección de la concentración de 25-hidroxivitamina D en todos los casos, desde el inicio del tratamiento con inhibidores de aromatasa, doble bloqueo hormonal en mujeres premenopáusicas y en hombres que utilizarán bloqueo androgénico. La recomendación es que esto se haga, bueno, que tengan niveles por arriba de 30 nanogramos por mililitro, ya que también hubo un poco de controversia, ya que en algunos sitios se recomienda arriba de 20 y la recomendación del panel es que sea arriba de 30 por la evidencia encontrada. La dosis recomendada de vitamina D3 o colecalciferol es de 1000 a 2000 unidades internacionales al día. Se puede requerir dosis mayores según la deficiencia o insuficiencia, pero esto con la evidencia de los niveles solicitados en forma basal. En caso de que la dieta diaria no asegure una ingesta de calcio elemental de 1000 a 1200 miligramos por día, se debe suplementar con calcio oral a dosis de 500 a 1000 miligramos por día. Esto también con una recomendación alta. La cuarta pregunta fue: ¿cuáles son los criterios clínicos de inicio de tratamiento en mujeres con cáncer de mama premenopáusicas en comparación con las mujeres posmenopáusicas? Aquí sí tuvimos que hacer una diferencia entre mujeres pre y posmenopáusicas, ya que la evidencia es diferente. Hay muchísima literatura en mujeres posmenopáusicas, sin embargo, en mujeres premenopáusicas es más limitado. Y la recomendación del panel es la siguiente: pacientes premenopáusicas con cáncer de mama deben estar informadas sobre el riesgo de pérdida ósea antes de inicio del tratamiento oncológico, ya sea quimioterapia citotóxica, supresión ovárica con o sin inhibidores de aromatasa. Utilizar agentes modificadores de hueso cuando reciben agonistas de GnRH que pueden causar supresión ovárica, cuando existe falla ovárica inducida por quimioterapia o que hayan sido sometidas a oforectomía. Si el Z-score es menor a -2.2 o si es menor a -1 y ha ocurrido un descenso de la densidad mineral ósea anual de igual o más a 5%, se recomienda iniciar terapia antirresortiva con ácido zoledrónico. Esto es algo muy importante. La evidencia encontrada en mujeres premenopáusicas, todos los estudios que revisamos y que encontramos ha sido con ácido zoledrónico, no con otros bifosfonatos. Hay algunos reportes aislados, pero no con la evidencia suficiente como para hacer una recomendación en estas guías. Probablemente en algunos años vamos a tener más evidencia y va a haber algunos cambios en las recomendaciones, pero por lo pronto en estas guías y a lo que encontramos en la literatura, el ácido zoledrónico es el recomendado como bifosfonato en mujeres premenopáusicas. En cuanto a las mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama y hombres con cáncer de próstata con bloqueo androgénico, esto está más estudiado e inclusive hay algoritmos que nos orientan al manejo de estos pacientes. Y en ellos sí se puede evaluar el riesgo de fractura estimado por FRAX antes del inicio del tratamiento oncológico. Y estos algoritmos, han sufrido pequeñas modificaciones y se han estado describiendo desde el año 2011 en una de las primeras publicaciones por Hartg. Estos han sido modificados por las guías de ESMO, por ASCO y por otros lineamientos internacionales, pero prácticamente engloban más o menos, es el mismo objetivo.
En este tipo de pacientes toman en cuenta el T-score. Si es mayor a -2, sin factores de riesgo, entonces estas personas se les recomienda que hagan ejercicio, que tengan un buen suplemento de calcio y vitamina D, y se tiene que evaluar nuevamente el riesgo y realizar una densitometría ósea central cada año. Si tienen al menos 2 factores de riesgo, y estos se consideran factores de riesgo los siguientes: edad mayor a 65 años, T-score menor a -1.5, tabaquismo, ya sea antecedente o que el antecedente, o sea, que sea fumador activo, un índice de masa corporal menor a 24 kilogramos por metro cuadrado, que tenga historia familiar de fractura de cadera o que tenga historia personal de fractura por fragilidad arriba de los 50 años, o que tenga el antecedente de uso de glucocorticoides por más de 6 meses. Si este paciente tiene al menos 2 de estos factores de riesgo, entonces debe de, además de ejercicio, calcio y suplemento con vitamina D, está indicado iniciar un tratamiento antirresortivo, ya sea con denosumab o bifosfonatos. Y se tiene que evaluar la densidad mineral ósea en forma anual y valorar el cambio a un tratamiento oral posteriormente. Si estos pacientes de inicio tienen un T-score menor a -2, entonces de forma independientemente de los factores de riesgo, estos pacientes deben de iniciar con tratamiento antirresortivo, los que ya mencioné, además de ejercicio y suplementos con calcio y vitamina D, y evaluar la densidad mineral ósea en forma anual. Nuestra quinta pregunta fue: ¿cuál es la eficacia y seguridad de las distintas alternativas farmacológicas en pacientes con osteoporosis asociada a uso de inhibidores de aromatasa con cáncer de mama? La recomendación del panel fue: las pacientes con cáncer de mama no metastásico, posmenopáusicas, que inicien inhibidores de aromatasa deben recibir bifosfonatos orales, bifosfonato endovenoso o denosumab adyuvantes para mantener la densidad mineral ósea y disminuir el riesgo de fractura. En estas mujeres posmenopáusicas, el tiempo de uso de los agentes modificadores de hueso será mientras utilice los inhibidores de aromatasa. La evaluación de la densidad mineral ósea deberá de ser en forma anual. El bifosfonato más recomendado, aunque hay que mencionar que ha sido el más estudiado, es el intravenoso en forma semestral, acorde a los niveles de depuración de creatinina, con un máximo de 4 miligramos cada 6 meses. Y si se cuenta con el recurso, el denosumab a dosis de 60 miligramos en forma subcutánea semestralmente es el agente de primera línea. Muy probablemente en algunos años vamos a tener más evidencia y la recomendación del uso de denosumab pues va a ser, va a tener más fuerza para su recomendación. En cuanto a la sexta pregunta, ¿cuál es la eficacia y seguridad de las distintas alternativas farmacológicas, pero ahora en pacientes con osteoporosis asociada a uso de terapia inhibidora de andrógenos, o por sus siglas en inglés, ADT? Esta pregunta fue la que más variaciones hubo en cuanto a la respuesta, ya que la definición de ADT o deprivación androgénica o bloqueo androgénico, la definición va acorde a los diferentes agentes. Hubo variación en cuanto al tiempo, 3, 6 meses, 12 años, el bloqueo en forma de holiday, la evaluación de la densidad mineral ósea, si fue a los 6 meses, 12 meses, a los 24 meses,
el tipo de tratamiento que se utilizó, si fue con ácido zoledrónico, alendronato, toremifeno, raloxifeno. Entonces, es donde el soporte de las recomendaciones, si ustedes cuando revisen el documento, es donde más variaciones hubo y es la parte más extensa de la parte oncológica, pero es donde más variabilidad de evidencia hubo. Entonces, pero a fin de cuentas, acorde a la revisión que se hizo, las recomendaciones del panel son las siguientes. Se recomienda que los pacientes con cáncer de próstata bajo terapia inhibidora de andrógenos reciban tratamiento con bifosfonatos o denosumab en el caso de que la densitometría demuestre disminución significativa de la densidad mineral ósea respecto al estudio basal, es decir, un T-score menor a menos 2. O en los casos donde hay al menos 2 factores de riesgo y masa baja ósea, antes llamada osteopenia, pero no acorde a lo recomendado por la OMS, que es menos 1, sino a menos 1.5. Aquí hago una corrección, estos valores de menor es menos 2 y es menos 1.5. Se sugiere realizar densitometría cada 1 o 2 años para decidir la continuación del tratamiento antirresortivo. También aquí la evaluación de la densidad mineral ósea hubo mucha variabilidad, ya que la evaluación con la herramienta de DEXA se hacía cada 2 años en muchos de estos estudios. El bifosfonato más recomendado en estos hombres fue también el ácido zoledrónico intravenoso en forma semestral acorde a los niveles de depuración de creatinina, siempre y cuando sea mayor a 30 mililitros en 24 horas, con un máximo de 4 miligramos cada 6 meses. Y el denosumab se recomienda usar a dosis de 60 miligramos en forma subcutánea, en forma semestral, y se sugiere un manejo interdisciplinario, esto es, en todas las guías se recomienda esto, en todos los pacientes, con un especialista en oncología y un especialista en metabolismo óseo en estas pacientes. O sea, la persona con la que estemos trabajando estos pacientes, si tenemos dudas y tenemos dudas en cuanto al medicamento, las dosis, etcétera, debemos de asegurarnos de que la persona con la que estemos trabajando que tenga conocimiento de que tenga una especialidad y esté avalado para el tratamiento de metabolismo óseo. Y estos son algunos de los medicamentos que se han utilizado para pacientes oncológicos. Los de primera línea recomendados es denosumab, el más estudiado y más recomendado en otros es el ácido zoledrónico, pero también hay otras recomendaciones como el alendronato, que es por vía oral, risendronato también es vía oral, y el ivandronato a las dosis que ustedes pueden ver en la tabla. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Tengo aquí algunas preguntas que llegaron por el chat. Bueno, la primera es, dice, ¿cuándo se van a publicar las guías? La verdad es que yo quisiera que fuera mañana. Yo diría, estamos en octubre, esperaría que antes de final de año ya estén mandadas a publicación. La verdad es que no hemos discutido cuál es la mejor revista para que tenga un mayor alcance, pero prometemos que en breve se lo mandaremos a los presidentes de las sociedades para que las puedan difundir con todos los miembros. Una pregunta para la doctora Rubalcaba o el doctor Alvarado, por ser nuestros oncólogos. Dice, ¿el tamoxifeno
es suficiente en los pacientes que lo usan y que tienen cáncer de mama para hueso. Para evitarla. No, tendré un... Bueno, no se ha, en algunos sitios se ha descrito que podría tener algún efecto protector, pero no hay evidencia suficiente. Raloxifeno sí, pero es en mujeres posmenopáusicas y únicamente cuando tienen a lo que antes se llamaba osteopenia. Pero y el tamoxifen, hay algunas publicaciones aisladas en donde se ha documentado que podría tener un efecto protector, pero no es un efecto reproducible. Entonces, mientras no sea reproducible, no se puede recomendar y no hay evidencia suficiente. Y efectivamente estamos de acuerdo. Raloxifeno es un SERM, como agonista de estrógenos, es el aprobado para usarse en osteoporosis, pero tamoxifeno no está aprobado para tratamiento de osteoporosis. Aparte tiene algunos efectos secundarios también. Muy bien. Sí, en realidad no hay, bueno, no hay que darlo pensando en hueso. Dice, nuevos osteoformadores en pacientes con esteroides. Me imagino que están hablando de romosozumab. Romosozumab es uno de los nuevos formadores o anabólicos, al igual que teriparatide. Sin embargo, romosozumab todavía está pendiente su aprobación para esta indicación y ha habido algunos cuestionamientos, sobre todo por el riesgo de eventos cardiovasculares trombóticos. Entonces todavía no fue incluido en esta guía, precisamente porque todavía no tenemos la evidencia ni la aprobación para usarse en este momento. Es un anabólico bastante potente, pero por lo pronto no fue incluido en esta guía precisamente porque nos faltan más evidencias. En realidad yo no conozco estudios, Jorge, para en la indicación de osteoporosis inducida por esteroides. No sé si los haya, tendríamos que irlo a buscar específicamente, pero no está, de hecho no hay aún en el país, pero creo que se llama Evenity el medicamento y está en Estados Unidos, probablemente el año que entra con las restricciones que ponen los organismos reguladores llegue a México. Y nomás hago una última pregunta, porque ya se nos pasó el tiempo, 1 minuto. ¿La vitamina D a dosis altas se puede usar? Me imagino que aquí están pensando en que hay presentaciones ya en México con dosis de 100,000 unidades que algunos especialistas la utilizan. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes la usan? ¿Qué evidencia tiene? Usar dosis altas de vitamina D como 50,000 o 100,000 unidades cada mes es una intención deseable. Hay 2 estudios que llaman la atención, un estudio australiano y otro estudio más o menos reciente, que paradójicamente reportaron un aumento en el riesgo de fracturas. No se explican por qué. Que después de usar dosis altas de más de 100,000 unidades diarias, los pacientes tuvieron más fracturas que el grupo que usó las dosis diarias convencionales de menos unidades. Podría ser una alternativa, una atracción dar este medicamento en dosis altas una vez por mes, favorecería el apego, etcétera, pero quizás faltaría un poquito más de evidencia, pero podría ser una opción en pacientes seleccionados también. Hay que individualizarlo bien, las recomendaciones de nosotros no incluimos dar 100,000 unidades mensuales todavía, precisamente porque hay pocos artículos sobre esto. Creo que no hay una verdadera respuesta aún. Yo les diría que sí hay algunos estudios que han relacionado el uso de dosis altas de vitamina D, 50 a 100,000 unidades, con caídas, pero es en pacientes
posmenopáusicos en población geriátrica. Entonces, en realidad, somos muy cuidadosos nosotros los que vemos pacientes geriátricos, osteoartritis, osteoporosis posmenopáusica y en gente grande, somos muy cuidadosos para eso porque hay algunos reportes de aumento de la caída como tal, entonces no. Y en pacientes con, digamos, oncológicos y con prednisona que son más jóvenes, yo diría no tenemos evidencia o no hay estudios. Les voy a decir lo que yo hago, pero eso es algo anecdótico. A veces doy 2 dosis solamente, un fin de semana una y un fin de semana otra, en gente que tiene por debajo de 10 nanogramos por mililitro, y después ya me continúo con la dosis que nuestros expertos nos comentaron. Pues les agradezco mucho a todos, les agradezco a Esmeo por la invitación, al Colegio de Reuma y a la MOM por haber presentado. Espero muy en breve tener el manuscrito y poderlo compartir con toda la comunidad de las 3 sociedades. Pues muchas gracias y mucho éxito en su congreso.